Nunca pensé que iba a sentir miedo de entrar a una escuela primaria, hasta el día en que vi a mi hijo levantar la mano durante casi 20 minutos y que la maestra ni siquiera volteara a verlo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue la cara que puso él cuando dejó lentamente la mano abajo, como si ya estuviera acostumbrado. Mi hijo, Nico, siempre había sido de esos niños que hablan hasta con las paredes. Alegre, curioso, pesado a veces, sí, pero brillante. Desde chiquito hacía preguntas de todo. ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué los adultos sonríen cuando están enojados? Ese tipo de niño. Pero en cuarto grado empezó a apagarse. Al principio pensé que era una etapa. Llegaba callado, ya no quería contarme cómo le fue en clase. Las notas empezaron a bajar de golpe. Pasó de sacar sobresalientes a apenas aprobar matemáticas, que era literalmente su mejor materia. Una noche lo encontré llorando en silencio en la cocina mientras hacía tarea. Le pregunté qué pasó y me dijo algo que todavía me da rabia recordar. Me dijo que la profesora Marta decía que él interrumpía demasiado, que quería llamar la atención, y que debía aprender a quedarse callado. Yo le dije que seguramente había un malentendido. ¿Qué hablaría con ella? Error. Le escribí un correo súper educado. Casi pidiendo perdón por existir. Le expliqué que estaba preocupado por el cambio en Nico y quería saber cómo ayudar. Nunca respondió. Esperé 3 días. Le mandé otro. Nada. Después llamé a la escuela. La secretaria me dijo que la profesora estaba muy ocupada y que seguramente respondería pronto. No respondió jamás. Pero las cosas empeoraron. Nico empezó a llegar diciendo que ya ni levantaba la mano porque ¿para qué? Me contó que cuando participaba, la maestra elegía a otro aunque él hubiera levantado primero. Que corregía sus tareas delante de todos. Que una vez dijo que sus respuestas eran demasiado dramáticas. Tenía 9 años. ¿9? Un día revisé uno de sus exámenes de ciencias. Había respuestas marcadas como incorrectas, que estaban literalmente bien. Lo comprobé en el libro. Le pregunté tranquilo qué había pasado. Y él me dijo bajito que ya no reclamaba porque cuando lo hacía, la profesora se molestaba más. Ahí fue cuando sentí esa mezcla horrible de culpa y rabia. Porque yo seguía intentando resolver todo de forma correcta, mientras mi hijo estaba aprendiendo a quedarse pequeño para no molestar a adultos. Mandé más correos. Después pedí reunión presencial. Me la cancelaron 2 veces. La tercera vez la profesora apareció 10 minutos tarde, se sentó cruzada de brazos y me dijo que Nico tenía problemas para aceptar autoridad. Yo le dije que me preocupaban las diferencias de trato. Ella respondió que quizá yo estaba demasiado involucrado emocionalmente y eso afectaba al niño. Imagínate escuchar eso mientras tu hijo se destruye poco a poco. Salí de esa reunión temblando de rabia. Y aún así, intenté seguir por las buenas. Hasta que pasó algo que me hizo dejar de escribir correos para siempre, todo explotó un jueves. Nunca voy a olvidar ese día. Nico llegó a casa antes de lo normal. Yo estaba trabajando desde la cocina. Escuché la puerta. Lo vi entrar despacio. Sin mochila en la espalda. La llevaba arrastrando por el piso. Ya eso me pareció raro. Le pregunté qué pasó. No respondió. Solo fue directo a su cuarto. Cerró la puerta. Y ahí escuché algo que me rompió por dentro. Escuché a mi hijo llorar intentando no hacer ruido. Entré. Lo vi sentado al lado de la cama. Con la cara roja. Los ojos hinchados. Y un papel doblado en la mano. Era una redacción. Habían hecho una actividad sobre la persona que más admiras. Nico escribió sobre mí. Sobre cuando me quedé sin trabajo un año y aún así seguí levantándome temprano para llevarlo a la escuela. Sobre cómo le enseñé a andar en bici. Sobre cómo siempre le decía que hablar y hacer preguntas era algo bueno. La profesora le puso un 4. Un 4. Abajo escribió, demasiado emocional. Poco objetivo. Sentí una cosa horrible en el pecho. Pero lo peor vino después. Nico me dijo que la profesora leyó algunas redacciones delante del curso.
Leyó las mejores. Y cuando terminó, agarró la de él y dijo que algunas personas confundían la escuela con terapia familiar. Toda la clase se rió. Mi hijo estaba destruido. Le pregunté si ella dijo su nombre. Me dijo que no hacía falta. Todos sabían que era la suya. Ahí fue cuando dejé de pensar como un padre paciente. Porque una cosa es que ignores a mi hijo. Otra muy distinta es humillarlo delante de 30 chicos de 9 años. Esa misma noche escribí un correo larguísimo al director. Con fechas. Capturas. Fotos de exámenes corregidos mal. Todo. Nadie respondió. Pasaron 4 días. Nada. Entonces decidí ir personalmente a la escuela. Pedí hablar con el director. La secretaria me dijo que estaba ocupado. Le dije que esperaba. Esperé casi 2 horas sentado mirando dibujos pegados en las paredes mientras hervía de rabia. Finalmente me recibió 5 minutos. 5 miserables minutos. El hombre ni siquiera levantó mucho la vista de la computadora. Me dijo que entendía mi preocupación, pero que la profesora Marta tenía años de experiencia. También dijo que quizá Nico estaba atravesando una etapa sensible. Sensible. Esa palabra me dejó loco. Le pregunté si humillar a un niño delante del curso era parte de la experiencia pedagógica. El tipo se acomodó los lentes y me respondió que no podía confirmar algo que no presenció. Ahí entendí algo. Nadie iba a hacer nada. Porque era más fácil proteger a una maestra vieja que admitir que estaban dañando a un niño. Salí de la oficina con una impotencia terrible. Y esa noche encontré a Nico haciendo algo que jamás pensé ver. Estaba borrando partes de un cuento que había escrito. Le pregunté por qué. Me dijo que la profesora decía que él exageraba mucho cuando escribía. Me juró que si escribía menos intenso, tal vez ella dejaría de molestarse con él. Escuchar eso me hizo sentir que alguien me estaba aplastando el pecho con una piedra. Porque yo veía exactamente lo que estaba pasando. Mi hijo estaba aprendiendo a hacerse pequeño. A esconder lo que era. A pedir perdón por existir. Y ahí tomé una decisión. Dejé de mandar correos. Dejé de llamar. Dejé de pedir permiso para defender a mi hijo. 2 semanas después la escuela organizó una noche familiar. Un evento donde los alumnos mostraban proyectos frente a los padres. La profesora Marta estaba encargada del grupo de Nico. Y yo fui. Pero no fui como las otras veces. Esta vez fui preparado. Llegué temprano. Me senté adelante de todo. Observando. Escuchando. Y en menos de 20 minutos confirmé que no estaba loco. Nico levantó la mano 3 veces. Ella ignoró las 3. A otro niño incluso le dio la misma respuesta que Nico había intentado decir antes. Después empezó la presentación de proyectos. Cada alumno tenía 2 minutos para hablar. Cuando llegó el turno de Nico, la profesora lo interrumpió a los 30 segundos. Le dijo que resumiera. Que estaba tardando demasiado. Pero después otra chica habló casi 4 minutos completos y Marta hasta sonreía mientras la escuchaba. Yo miraba alrededor esperando que alguien más notara lo mismo. Y sí. Algunos padres empezaban a verse incómodos. Pero nadie decía nada. Entonces pasó algo inesperado. Nico se puso nervioso. Muy nervioso. Empezó a trabarse hablando. Miró a la profesora buscando ayuda. Y ella hizo algo que jamás le voy a perdonar. Suspiró. Delante de todos. Como si mi hijo fuera una molestia. Ese suspiro cambió algo dentro de mí. Porque vi la cara de Nico inmediatamente después. Vi cómo bajó la mirada. Vi cómo intentó terminar rápido solo para desaparecer. Y entendí que si yo me quedaba callado en ese momento, él iba a recordar esa humillación toda su vida. Entonces me levanté. Delante de todos los padres. Y dije algo que dejó el salón completamente en silencio. Dije que ya estaba cansado de ver cómo trataban a mi hijo como si fuera invisible. Así. Directo. Sin gritar. Pero con una rabia que hasta yo mismo sentí en la garganta.
Todo el salón se quedó congelado. La profesora Marta me miró como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. El director, que estaba en el fondo hablando con otros padres, volteó inmediatamente. Nico se puso pálido. Me miró asustado. Y eso casi me hace sentarme otra vez. Pero después vi algo más. Vi alivio en su cara. Como si por fin alguien estuviera diciendo en voz alta lo que él llevaba meses tragándose solo. La profesora intentó sonreír nerviosa. Dijo que ese no era el momento para hablar de temas personales. Yo le respondí que llevábamos meses intentando hablar en privado y nadie hacía nada. Ahí algunos padres empezaron a mirarse entre ellos. Una madre levantó la mano y dijo algo que yo jamás esperé escuchar. Dijo que su hija también había mencionado cosas raras sobre cómo trataban a algunos alumnos. Otra madre dijo que su hijo tenía miedo de participar en clase por culpa de ciertos comentarios. Y ahí vi por primera vez una grieta en la cara de Marta. Porque ya no era el padre exagerado. Ya no era solo yo. El director se acercó rápido intentando controlar la situación. Me dijo que podíamos hablar en su oficina. Yo le dije que no. Que ya había hablado suficiente en oficinas cerradas donde después nadie hacía nada. El ambiente se puso pesadísimo. Había padres incómodos. Algunos mirando al piso. Otros claramente molestos con la maestra. Y Marta seguía parada al lado de los chicos con una sonrisa falsa horrible. Entonces pasó algo todavía peor. Nico, que seguía adelante con su cartel en la mano, dijo bajito que quería sentarse. Y Marta, delante de todos, respondió que si él hubiera practicado más tal vez no estaría tan nervioso. Te juro que sentí un calor subirme por el cuerpo entero. Hubo un silencio tremendo. Hasta algunos niños se quedaron mirando raro. Y en ese momento una mujer del fondo dijo algo que cambió todo. Dijo, yo escuché cómo le habla a ese niño desde hace meses. Marta se quedó helada. El director intentó cortar la conversación. Dijo que no era apropiado discutir delante de los alumnos. Pero ya era tarde. Porque una vez que alguien rompe el silencio, todo empieza a salir. Otro padre dijo que su hija volvió llorando una vez porque Marta comparaba alumnos delante del curso. Una señora incluso contó que había pedido cambiar a su hijo de clase el año anterior. Yo miré a Marta. Y por primera vez la vi nerviosa de verdad. Ya no tenía esa actitud fría. Empezó a hablar rápido. Dijo que enseñar era difícil. Que los niños actuales eran muy sensibles. Que algunos padres sobreprotegían demasiado. Pero mientras hablaba, noté algo. Nico estaba temblando. Literalmente temblando. Tenía la cabeza baja. Apretaba fuerte el borde de su cartel. Y ahí entendí algo terrible. Toda esa escena podía destruirlo más si seguía así. Entonces respiré hondo. Me acerqué a él. Me agaché. Y le dije despacio que había hecho un gran trabajo. Que estaba orgulloso de él. Delante de todos. Y Nico empezó a llorar. No fuerte. De esos llantos silenciosos que parten el alma. Algunos padres se quedaron impactados. Porque ahí se notaba clarísimo que el problema no era un niño dramático. Era un chico completamente quebrado emocionalmente. El director finalmente suspendió el evento. Dijo que continuarían otro día. Los padres empezaron a salir hablando entre ellos. Y ahí vino el giro que nadie esperaba. Mientras guardábamos las cosas, una mujer se acercó a mí. Era otra profesora. Nunca había hablado con ella antes. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Y me dijo bajito que tuviera cuidado. Le pregunté por qué. Me respondió que Marta tenía amigos importantes dentro de la escuela. Y que no era la primera vez que alguien se quejaba de ella. Se me heló la sangre. Le pregunté si estaba diciendo que ya habían ignorado otras denuncias. La mujer dudó unos segundos. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo, hay padres que prefieren cambiar al niño de escuela antes de pelear contra ella. Después se fue rápido. Como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Esa noche casi no dormí.
Porque por primera vez entendí que esto era mucho más grande de lo que pensaba. No era una maestra con mal carácter. Había algo podrido dentro de esa escuela. Y al día siguiente lo confirmé. A las 8 de la mañana recibí una llamada del director. Su tono había cambiado completamente. Súper amable. Súper cuidadoso. Me dijo que quería organizar una reunión urgente conmigo. También dijo que lamentaban profundamente la experiencia emocional de Nico. Ahí supe que tenían miedo. Porque durante meses me ignoraron. Pero después de la escena pública, reaccionaron en menos de 12 horas. Fui a la reunión ese mismo día. Y apenas entré noté algo raro. Marta no estaba. Solo el director y una orientadora escolar. La orientadora empezó diciendo que estaban preocupados por el bienestar de Nico. Yo le respondí que llevábamos meses preocupados y nadie escuchaba. El director evitaba mirarme directo. Entonces soltó una frase rarísima. Dijo que quizá habían subestimado ciertas dinámicas en el aula. Dinámicas. Qué forma elegante de decir abuso emocional. Después me ofrecieron algo que me dejó completamente frío. Me dijeron que podían cambiar inmediatamente a Nico de clase. Así de fácil. En un día resolvieron lo que supuestamente era imposible durante meses. Y ahí entendí la jugada. Querían mover a mi hijo para proteger a la maestra. Querían sacar el problema de la vista. Yo pregunté si iban a investigar el comportamiento de Marta. El director respondió que primero querían desescalar tensiones. Esa frase me dio asco. Porque mi hijo no era una tensión administrativa. Era un niño destruido. Entonces hice algo que no pensaba hacer todavía. Saqué mi teléfono. Y les mostré algo. Durante semanas había guardado todo. Correos ignorados. Fotos de exámenes mal corregidos. Fechas. Comentarios escritos por Nico apenas llegaba de la escuela. Incluso grabaciones de audio donde él lloraba contando lo que pasaba. El director empezó a ponerse blanco. Pero la verdadera bomba vino después. Porque también les mostré algo que Nico nunca supo que encontré. Un cuaderno. Uno que escondía debajo de la cama. Y en una página había escrito una frase que casi me rompe para siempre. Había escrito, si soy menos yo, tal vez la profesora me trate mejor. La orientadora se quedó en silencio total. El director dejó de hablar. Y por primera vez desde que empezó todo, alguien pareció entender la gravedad real de lo que habían permitido. La orientadora agarró el cuaderno despacio. Como si tuviera miedo de tocarlo. Leyó esa frase varias veces. Después levantó la vista y me preguntó desde cuándo Nico escribía cosas así. Yo le respondí que no lo sabía. Y esa fue probablemente la parte que más culpa me dio de toda esta historia. Porque mientras yo peleaba con correos y reuniones, mi hijo llevaba meses destruyéndose en silencio. El director seguía callado. Ya no tenía ese tono seguro de antes. Parecía incómodo. Nervioso. Entonces hizo algo increíble. Intentó minimizarlo otra vez. Dijo que los niños a veces dramatizan emociones cuando están frustrados. Te juro que si la orientadora no hubiera estado ahí, creo que le gritaba. Pero antes de que yo respondiera, ella lo interrumpió. Le dijo que eso no era una reacción normal para un niño de 9 años. Dijo que había señales claras de ansiedad escolar. Y por primera vez alguien dentro de esa escuela dijo las palabras correctas. Ansiedad escolar. No sensibilidad. No problemas de autoridad. Ansiedad. Provocada dentro del aula. El director empezó a sudar. Literalmente. Se aflojaba la corbata cada 2 minutos. Ahí entendí algo importante. El problema no era solo moral. También tenían miedo legal. Porque ya no era una simple queja de un padre molesto. Había registros. Había testimonios. Había un niño afectado emocionalmente. Y probablemente otras familias también. Entonces me preguntaron qué quería hacer. Esa pregunta me dio hasta risa. Después de meses ignorándome, ahora sí querían escucharme. Les dije algo muy simple.
Que no me interesaban sus disculpas. Me interesaba que nunca más hicieran sentir a un niño que debía desaparecer para ser aceptado. La orientadora bajó la mirada. El director seguía intentando pensar cómo salir de ahí. Y entonces pasó otro giro que no vi venir. La orientadora me preguntó si sabía por qué Marta actuaba así específicamente con Nico. Le dije que no y ella dudó unos segundos antes de hablar. Después dijo algo rarísimo. Dijo que Marta tenía antecedentes de conflictos con alumnos que sobresalían demasiado en clase. Yo me quedé confundido. Le pregunté qué significaba eso. Y la mujer respondió con mucho cuidado. Dijo que algunos docentes sienten necesidad de controlar completamente el ambiente del aula. Y que ciertos niños muy curiosos o expresivos pueden hacerlos sentir desafiados aunque no sea intencional. Ahí todo empezó a encajar. Nico no era problemático. Nunca lo fue. Era brillante. Hablaba mucho. Preguntaba demasiado. Tenía personalidad. Y Marta necesitaba niños silenciosos. Niños fáciles. Niños que no la hicieran sentir insegura. Pero todavía faltaba lo peor. Porque la orientadora me pidió permiso para hablar a solas con Nico. Yo acepté. Esa misma tarde lo entrevistaron. Y cuando terminó, ella me llamó aparte. Tenía la cara seria. Me preguntó si Nico dormía bien. Le dije que últimamente no mucho. Entonces me contó algo que todavía me rompe cuando lo recuerdo. Nico le había confesado que algunos días fingía dolor de estómago para no ir a la escuela. Y no solo eso. También le dijo que había empezado a pensar que quizá él era malo. Porque si una profesora lo trataba así todo el tiempo, debía haber algo mal en él. Imagínate escuchar eso sobre tu hijo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que tuve que salir al estacionamiento a respirar. Me quedé sentado dentro del coche varios minutos. Mirando el volante. Pensando en todas las veces que Nico intentó decirme lo mal que estaba y yo seguía creyendo que ya se iba a arreglar. Esa noche llegué a casa decidido a sacarlo inmediatamente de esa escuela. Me daba igual todo. Pero cuando se lo conté a Nico pasó algo inesperado. Él no quiso irse. Me dijo que no quería perder a sus amigos. Que sentía que si se cambiaba, entonces ella ganaba. 9 años. Y hablando como alguien derrotado en una guerra. Ahí entendí que esto ya no se trataba solo de cambiarlo de aula. Habían dañado su autoestima de una forma mucho más profunda. Los días siguientes fueron extrañísimos. Porque de repente todo cambió. Marta dejó de ignorarlo. Empezó a sonreírle. Le daba participación. Incluso corrigió varias notas por error. Error. Qué casualidad. De un día para otro ya no había respuestas incorrectas mágicas. Ya no había comentarios humillantes. Ya no había suspiros. Y eso me enfureció más todavía. Porque demostraba que siempre pudo tratarlo bien. Simplemente no quiso hacerlo hasta que tuvo miedo. Nico empezó a notarlo también. Un día volvió confundido. Me dijo que la profesora había elogiado su redacción delante del curso. Que incluso le pidió leer una parte en voz alta. Yo le pregunté cómo se sintió. Y su respuesta me partió el alma. Me dijo, no sé si ahora le caigo bien o si me tiene miedo. Un niño de 9 años no debería pensar así. Pero ahí no terminó todo. Porque una semana después recibí un mensaje de una madre. La misma que habló durante el evento escolar. Me pidió vernos para tomar café. Fui. Y ahí descubrí algo muchísimo más turbio. La mujer me contó que su hijo había pasado por algo parecido con Marta el año anterior. Comentarios crueles. Humillaciones sutiles. Ignorarlo frente al curso. Pero ellos nunca denunciaron formalmente. Le pregunté por qué. Y me respondió algo que me dejó helado. Porque la directora anterior de la escuela era hermana de Marta. Ahí entendí todo. La protección. El silencio. Las quejas desaparecidas. Los padres que terminaban yéndose. Todo tenía sentido. La mujer incluso me mostró correos viejos que jamás fueron respondidos.
Igual que los míos. Y después me dijo algo todavía peor. Me dijo que otra familia se había peleado fuerte años atrás. Pero terminaron retirando al hijo después de que empezaran rumores horribles sobre el comportamiento del niño. Básicamente los hicieron quedar como problemáticos hasta que se fueron solos. Cuando escuché eso sentí miedo por primera vez. Porque entendí que me había metido contra gente acostumbrada a protegerse entre ellos. Y esa misma noche pasó algo que confirmó que ya no era paranoia. Llegó un correo de la escuela. Decían que habían recibido comentarios sobre mi comportamiento agresivo durante el evento familiar. Intentaban dejar registro oficial de que yo había alterado el ambiente escolar. Ahí me hirvió la sangre. Porque era exactamente lo que esa madre me había contado. La misma estrategia. Convertir al padre en el problema. Me senté frente a la computadora temblando de rabia. Y en lugar de responder impulsivamente, hice algo mucho más inteligente. Guardé absolutamente todo. Cada correo. Cada mensaje. Cada fecha. Y al final del mail escribí una sola frase. Les dije que cualquier conversación futura sería únicamente por escrito. Después apagué la computadora. Y por primera vez desde que empezó todo, vi miedo en el otro lado. Después de ese correo, el ambiente cambió completamente. Ya no eran ellos ignorándome. Ahora medían cada palabra. Cada mensaje llegaba escrito como si lo hubiera revisado un abogado. Todo súper formal. Súper cuidadoso. Pero demasiado tarde. Porque cuando alguien empieza a cubrirse así de repente, sabes perfectamente que algo esconden. Nico también empezó a notar la tensión. Me preguntaba por qué la profesora ahora sonreía tanto con él. Un día incluso me dijo algo que me dejó helado. Me contó que Marta empezó a tratar mal a otro niño. Un chico llamado Iván. Muy inquieto. Muy hablador. Exactamente el tipo de niño que antes era Nico para ella. Ahí entendí algo horrible. Ella no había cambiado. Solo había cambiado de objetivo. Eso me destruyó por dentro. Porque significaba que todo este tiempo no peleábamos contra un malentendido. Peleábamos contra una persona que necesitaba hacer sentir pequeños a ciertos niños para sentirse poderosa. Y honestamente, eso da miedo. Empecé a hablar más con Nico. Todas las noches. Sin presionarlo. Solo escuchándolo. Y poco a poco empezó a contarme cosas todavía peores. Me dijo que Marta tenía formas silenciosas de castigar. Nunca gritaba delante de adultos. Era más inteligente que eso. Lo hacía con gestos. Con silencios. Con miradas. A veces dejaba a ciertos alumnos sin elegir durante días completos. O corregía sus errores con un tono diferente. Más frío. Más humillante. Y lo más fuerte fue cuando Nico me explicó algo que ningún adulto había entendido. Me dijo que lo peor no era cuando ella lo trataba mal. Lo peor era cuando trataba bien a todos menos a él. Porque eso hacía que sintiera que el problema era el mismo. Te juro que escuchar eso de un niño tan chico me dejó sin palabras. Mientras tanto, empezaron a pasar cosas raras conmigo también. Padres que antes me saludaban dejaron de hacerlo. Una madre incluso me dijo que había escuchado que yo estaba obsesionado con atacar a la profesora. Exactamente lo que aquella mujer me advirtió. Empezaban a construir la narrativa del padre conflictivo. Y por un momento dudé. De verdad dudé. Porque cuando suficiente gente te mira como si exageraras, empiezas a preguntarte si estás loco. Pero esa duda me duró muy poco. Porque una noche pasó algo que terminó de confirmar todo. Nico se quedó dormido en el sofá. Yo fui a despertarlo para llevarlo a la cama. Y mientras lo movía un poco, empezó a hablar dormido. Dijo, perdón, ya no voy a hablar más. Dormido. Mi hijo estaba pidiendo perdón incluso en sueños. Ahí sentí una tristeza tan profunda que tuve que ir al baño a encerrarme. Porque entendí el nivel de daño psicológico que esta mujer había causado. Y también entendí otra cosa. Yo ya no podía conformarme con proteger solo a Nico. Porque ahora sabía que habría otros niños después.
Y justo cuando estaba pensando qué hacer, recibí una llamada inesperada. Era la orientadora escolar. Sonaba nerviosa. Me pidió reunirnos fuera de la escuela. Eso ya me pareció rarísimo. Acepté. Nos vimos en una cafetería lejos del colegio. Y cuando llegó, parecía otra persona. Miraba para todos lados. Hablaba bajito. Entonces me dijo directamente que tuviera cuidado con las próximas semanas. Le pregunté por qué. Y me soltó una bomba. La escuela estaba intentando cerrar todo internamente antes de que llegara a supervisión educativa. Yo me quedé helado. Le pregunté si alguien más había denunciado. Y me dijo que sí. Después del evento familiar, 2 padres más enviaron reclamos formales. Ahí sentí una mezcla rara. Alivio. Rabia. Tristeza. Porque eso confirmaba que Nico nunca estuvo exagerando. Pero también significaba que probablemente había más chicos sufriendo en silencio. La orientadora me dijo algo más. Me confesó que dentro de la escuela varios docentes ya conocían el comportamiento de Marta. Algunos incluso la evitaban. Pero nadie quería enfrentarse directamente con ella porque llevaba muchos años ahí y tenía conexiones importantes. Le pregunté por qué ella sí hablaba ahora. Y nunca voy a olvidar su respuesta. Me dijo que vio la cara de Nico el día del evento. Y que esa noche llegó a su casa pensando en su propio hijo. Esa frase me pegó fuerte. Porque por primera vez sentí que alguien dentro de ese sistema seguía teniendo humanidad. Después me dio otro dato importante. Me dijo que Marta había recibido advertencias antes. Nunca oficiales. Todo informal. Conversaciones privadas. Pedidos de moderar el trato. Pero jamás dejaron nada por escrito. ¿Por qué? Porque así podían fingir que nunca pasó. Salí de esa reunión con el corazón acelerado. Y justo cuando pensé que las cosas no podían ponerse más tensas, pasó el momento más extraño de toda esta historia. 2 días después, Marta me pidió hablar personalmente. Sí. ¿Ella? La misma mujer que ignoró meses de correos. Me mandó un mensaje diciendo que querían resolver las diferencias. Honestamente no quería verla. Pero acepté. Nos reunimos después de clases. En un aula vacía. Y desde el segundo que entré sentí algo raro. Marta ya no parecía segura. Se veía cansada. Desgastada. Me ofreció sentarme. Yo me quedé parado. Entonces empezó a hablar. Dijo que lamentaba si Nico se había sentido herido. Fíjate cómo lo dijo. Si se había sentido. Ni siquiera podía admitirlo directamente. Después dijo que últimamente había tenido mucho estrés personal. Que estaba atravesando problemas familiares. Y durante unos segundos casi sentí pena. Casi. Hasta que dijo algo que me hizo perder toda empatía. Dijo que Nico le recordaba demasiado a alguien de su pasado. Ahí me quedé mirándola sin entender. Entonces explicó que tenía un hijo. O mejor dicho, tuvo contacto con él hace años. Un niño muy inteligente. Muy desafiante. Muy emocional. Y según ella, imposible de controlar. El hijo ya no le hablaba. ¿Adulto? Cortó relación con ella. Y mientras hablaba, algo empezó a hacer clic en mi cabeza. Esta mujer no estaba corrigiendo alumnos. Estaba descargando heridas personales sobre niños. Le pregunté directamente si entendía el daño que había causado. Y por primera vez se quebró un poco. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero incluso ahí había algo raro. Porque no lloraba por Nico. Lloraba por ella misma. Por cómo ahora todos la miraban. Entonces dijo algo que todavía me da escalofríos. Me preguntó si yo sabía lo que era dedicar tu vida entera a enseñar y terminar sintiendo que los niños ya no te respetan. Yo le respondí algo muy simple. Le dije que un niño no está obligado a cargar las heridas emocionales de un adulto. Ahí se quedó callada. Mucho rato. Después me pidió que no siguiera escalando el asunto. Dijo que podía perder su trabajo. Y ahí llegó el momento más incómodo de todos.
Porque durante unos segundos pensé en Nico. Pensé en lo mucho que había sufrido. Pensé en las noches llorando. Pensé en él pidiendo perdón dormido. Y honestamente, no sentí culpa. Solo sentí cansancio. Un cansancio enorme. Entonces le dije que ya no dependía de mí. Porque el problema dejó de ser privado el día que decidió romper a un niño delante de toda una clase. Salí de esa reunión temblando. Y mientras caminaba al estacionamiento recibí un mensaje de la madre con la que había hablado antes. Solo decía una frase. Ya empezaron las entrevistas internas. Ahí entendí que la escuela estaba entrando en pánico de verdad. Las siguientes semanas fueron una locura. La escuela parecía otra. De repente había supervisores entrando y saliendo. Reuniones privadas. Profesores hablando bajito en los pasillos. Y lo más raro de todo era cómo reaccionaban cuando yo aparecía. Algunos evitaban mirarme. Otros eran exageradamente amables. Como si todos supieran algo que yo todavía no. Nico también empezó a notar el cambio. Me decía que había adultos observando clases desde el fondo del aula. Que Marta estaba distinta. Mucho más callada. Mucho más controlada. Pero había algo perturbador en eso. Porque ya no parecía una profesora. Parecía alguien intentando actuar como una buena profesora. Y los niños sienten esas cosas. Más de lo que creemos. Una tarde Nico llegó confundido. Me contó que Marta le pidió quedarse unos minutos después de clase. Cuando me dijo eso sentí el cuerpo entero tensarse. Le pregunté qué pasó. Y él me respondió algo rarísimo. Dijo que la profesora le pidió disculpas. Pero no unas disculpas normales. Según Nico, ella le dijo que a veces los adultos cometen errores cuando están cansados. Después le dijo que esperaba que él no creciera odiando a la gente. Imagínate ponerle eso encima a un niño. Nico me preguntó si ella era mala persona. Y esa pregunta me dejó destruido. Porque honestamente no sabía qué responder. Hay personas crueles. Pero también hay personas rotas que terminan rompiendo a otros. Y a veces las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Mientras tanto, los rumores seguían creciendo. La madre que me ayudó empezó a hablar con más familias. Y ahí salió otra historia. Después otra. Y otra. Un niño que dejó de participar en clase. Una chica que empezó terapia por ansiedad escolar. Otro padre al que convencieron de que su hijo inventaba cosas. Era como destapar una tubería podrida. Todo empezaba a salir junto. Y cada nueva historia me hacía sentir peor por no haber actuado antes. Porque ahora veía el patrón clarísimo. Marta elegía ciertos chicos. Los más sensibles. Los más expresivos. Los que necesitaban validación. Y los aplastaba despacio. De formas difíciles de demostrar. Ahí entendí por qué había durado tantos años haciéndolo. Porque nunca dejaba marcas visibles. Solo dudas. Inseguridad. Ansiedad. Cosas que después los adultos minimizan diciendo, son etapas. Pero lo más fuerte pasó una mañana cualquiera. Yo estaba preparando café cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una mujer llorando. No exagero. Literalmente llorando. Tardó unos segundos en hablar. Después me dijo que era la madre del chico que se cambió de escuela años atrás. El mismo caso que me habían mencionado. Me dijo que consiguió mi número por otra madre. Y después soltó algo que me dejó helado. Su hijo había intentado hacerse daño cuando tenía 10 años. 10. Porque estaba convencido de que era estúpido. Según ella, Marta pasó 2 años enteros haciéndolo sentir inútil delante de la clase. La mujer me contó que todavía se culpa por no haber peleado más. Dijo que en aquel momento la escuela les hizo sentir que ellos exageraban todo. Y ahí tuve que sentarme. Porque sentí un nudo horrible en el pecho. Pensé en Nico. Pensé en cómo dormía mal. Pensé en él diciendo que quería ser menos él mismo. Y por primera vez sentí verdadero terror de lo cerca que estuvimos de algo mucho peor. La mujer seguía llorando.
Me dijo que cuando vio lo que pasó en el evento escolar sintió culpa por haberse quedado callada tantos años. Después me pidió algo. Me pidió que no dejara caer el caso. Que aunque la escuela intentara arreglarlo en silencio, alguien tenía que dejar registro real de todo. Cuando colgué, me quedé mirando la pared muchísimo rato. Porque ya no había vuelta atrás. Esto ya no era solo sobre nosotros. Esa misma tarde llamé a un abogado. No porque quisiera dinero. Ni demanda. Ni fama. Quería protección. Quería asegurarme de que no pudieran barrer todo debajo de la alfombra otra vez. El abogado escuchó todo. Revisó correos. Fechas. Capturas. Y hubo un momento donde dejó de escribir. Me preguntó algo muy específico. Quiso saber si la escuela alguna vez admitió por escrito que conocían problemas previos con Marta. Le dije que no oficialmente. Entonces me respondió algo que me dio escalofríos. Dijo que probablemente estaban intentando protegerse institucionalmente desde hace años. Y añadió algo más. Dijo que cuando varias familias describen el mismo patrón durante mucho tiempo, ya no es un incidente. Es negligencia. Esa palabra me quedó retumbando en la cabeza todo el día. Negligencia. Porque es exactamente lo que fue. Adultos viendo señales durante años y decidiendo no hacer nada porque era más cómodo. Días después ocurrió otro momento fuerte. Nico volvió a levantar la mano en clase. Parece una tontería. Pero para mí fue enorme. Porque llevaba meses evitando participar. Esa tarde llegó sonriendo. Me contó emocionado que respondió una pregunta difícil de ciencias y todos lo felicitaron. Incluso algunos compañeros. Y ahí me di cuenta de cuánto le habían robado emocionalmente durante ese tiempo. La confianza de un niño puede destruirse tan rápido. Pero recuperarla toma muchísimo más. Esa noche cenamos tranquilos por primera vez en meses. Nico hablaba otra vez. Hacía preguntas. Contaba historias. Parecía volver lentamente a ser él. Y justo cuando pensé que quizá las cosas empezaban a mejorar, explotó la bomba más grande de todas. Un viernes por la mañana recibimos un correo general de la escuela. Decían que la profesora Marta tomaría una licencia indefinida por motivos personales. Nada más. Ni explicación. Ni disculpas. Ni mención a las denuncias. Solo desaparecía. Así. Como si todo hubiera sido un pequeño inconveniente administrativo. El chat de padres explotó inmediatamente. Algunos fingían sorpresa. Otros ya sabían. Pero hubo mensajes que me dieron asco. Padres diciendo que pobrecita Marta. Que seguro estaba pasando un mal momento. Y sí, tal vez lo estaba. Pero nadie hablaba de los niños. Nadie hablaba de las noches llorando. Del miedo. De la ansiedad. Del daño. Y ahí entendí algo que me cambió mucho la cabeza. A la gente le incomodan más los adultos desenmascarados que los niños heridos. Porque aceptar lo segundo obliga a actuar. Esa tarde fui a buscar a Nico. Y mientras caminábamos hacia el coche me agarró la mano. Ya casi nunca hacía eso porque se sentía grande. Pero ese día sí. Me miró y me preguntó si la profesora volvería. Le dije que no lo sabía. Y entonces me dijo algo bajito. Algo que me sigue rompiendo incluso ahora. Me dijo, cuando ella entraba al salón yo sentía dolor en la panza todos los días. Ahí tuve que girar la cara para que no me viera llorar. Porque un niño no debería asociar aprender con miedo. Nunca. Y cuando pensé que por fin todo estaba terminando, recibí el último golpe inesperado. El director quería verme otra vez. Pero esta vez no sonaba arrogante. Sonaba asustado. Muy asustado. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de contarme. Fui a la reunión pensando que el director quería cerrar el tema formalmente. Quizá ofrecer disculpas. Quizá pedirme discreción. No estaba preparado para lo que realmente pasó. Apenas entré a la oficina noté algo raro. Había otra persona sentada. Un hombre trajeado. Muy serio.
El director tenía la cara destruida. Ojeras. Las manos temblando. Me pidió que me sentara. Después cerró la puerta. Y durante unos segundos nadie habló. Hasta que el hombre del traje se presentó. Era representante de supervisión educativa del distrito. Ahí entendí que esto ya había explotado mucho más arriba. El director respiró hondo y me dijo algo que jamás pensé escuchar. Me dijo que encontraron registros internos viejos relacionados con Marta. Quejas. Informes. Recomendaciones. Todo archivado. Todo ocultado durante años. Sentí un frío recorrerme entero. Le pregunté cuántos casos. El hombre respondió que todavía seguían revisando documentos. Pero ya habían identificado múltiples denuncias anteriores. Algunas de hacía casi 10 años. 10 años. 10 años dejando niños solos con alguien que los destruía emocionalmente. El director empezó a hablar rápido. Como intentando sacarse culpa de encima. Dijo que muchas decisiones venían de administraciones anteriores. Que él había heredado problemas. Pero honestamente ya ni lo escuchaba. Porque solo podía pensar en todos esos chicos. En todas esas familias creyendo que exageraban. En todos los niños aprendiendo a odiarse a sí mismos mientras adultos protegían reputaciones. Entonces vino el último giro. El hombre de supervisión me dijo que el caso de Nico fue el primero donde alguien documentó todo de forma tan detallada. Correos. Fechas. Testimonios. Capturas. Y sobre todo, el evento público delante de padres. Dijo que eso hizo imposible seguir escondiéndolo. Básicamente me confirmó algo brutal. Si yo no me hubiera levantado aquel día en el salón, probablemente todo habría seguido igual. Sentí rabia. Pero también una tristeza enorme. Porque no debería hacer falta un escándalo público para proteger a un niño. Después me dijeron que abrirían una investigación formal sobre el manejo interno de las denuncias. Incluso sobre antiguos directivos. El director casi no levantaba la vista. Parecía un hombre esperando un accidente inevitable. Y sinceramente, por primera vez no sentí ganas de discutir. Solo estaba agotado. Antes de irme pregunté una sola cosa. Pregunté si iban a contactar a las otras familias. El hombre respondió que sí. Y añadió algo que me dejó pensando muchísimo tiempo. Dijo que muchas veces los sistemas no cambian hasta que alguien se niega a quedarse callado. Salí de la escuela y me quedé parado afuera mirando el edificio. Los chicos seguían entrando y saliendo. Riendo. Corriendo. Como cualquier día normal. Y eso fue lo más raro de todo. Como un lugar puede parecer completamente normal mientras por dentro pasan cosas tan oscuras. Esa noche llegué a casa y encontré a Nico sentado en el piso del living dibujando. Hacía muchísimo que no lo veía dibujar tranquilo. Me acerqué despacio. Él me mostró el dibujo. Era un salón de clases. Pero esta vez todos los chicos tenían la mano levantada. Todos. Le pregunté qué era. Y me respondió sonriendo, una clase donde todos pueden hablar. Te juro que casi me quiebro ahí mismo. Porque después de todo el dolor, de toda la rabia, de todas las reuniones horribles, eso era lo único que él quería. Ser escuchado. Nada más. Meses después las cosas cambiaron muchísimo. Nico volvió a ser él. Otra vez hablaba sin miedo. Otra vez escribía cuentos larguísimos. Otra vez hacía preguntas absurdas en la cena. Incluso sus notas mejoraron solas cuando dejó de sentir terror en clase. Y lo más fuerte fue una conversación que tuvimos antes de dormir una noche. Me preguntó por qué yo seguí peleando cuando todos me ignoraban. Le dije la verdad. Le dije que porque verlo sufrir y quedarse callado me habría destruido más que cualquier problema con la escuela. Entonces me abrazó fuerte. Y dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo, pensé que nadie me creía. Ahí entendí todo. A veces salvar a alguien no significa resolverle la vida. A veces solo significa hacerle sentir que no está loco. Que no está solo. Que lo que siente importa. Tiempo después supe que otras familias finalmente hablaron también.
Algunas incluso mandaron cartas al distrito contando historias parecidas. La escuela cambió protocolos. Empezaron supervisiones reales. Nuevas políticas para denuncias. Todo muy correcto. Muy institucional. Pero honestamente, ninguna medida me importó tanto como un momento específico. Un día fui a buscar a Nico y lo vi desde lejos en el patio. Estaba hablando emocionado con otros chicos. Moviendo las manos. Riéndose fuerte. Siendo demasiado ruidoso. Exactamente como era antes. Y en lugar de sentir vergüenza por llamar la atención, parecía completamente libre. Me quedé mirándolo desde lejos unos segundos. Y pensé algo que todavía me da escalofríos. Pensé en lo cerca que estuvimos de perder esa versión de él para siempre.